Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. El 1A, fracción cuarta de la retención sobre los servicios o subcontratación, no sabemos, está causando mucha polémica. Además llegaron los criterios no vinculativos. De esto más estaremos hablando. Bienvenidos sean. IDC TV, asesor fiscal, jurídico y laboral, presenta. Bienvenidos sean nuevamente. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez, Jaime, como siempre. Armando, muchas gracias. Sergio. Armando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo vas, amigo? Bien. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bien? Bueno, pues sabemos que estamos en estos primeros días de enero. Algo que ha causado gran polémica pues fue la modificación que hubo en el artículo 1A de la ley del IVA, sobre todo en la fracción cuarta, ¿no? Que pues parece ser que está sorprendiendo a todos. Lo avisamos desde hace tiempo, pero hay mucha confusión. Hay mucha confusión, Jaime. Y bueno, a manera introductoria, antes de ver el artículo, ¿qué noticias estás recibiendo de esto? Pues hay mucha confusión en el medio, hay mucha gente que incluso ha hecho comunicados. Se ha dicho que hasta el Colegio de Contadores ha dicho que se haga una retención por cualquier servicio, en tanto investigamos de qué se trata la disposición. Sin embargo, yo creo que tendríamos que hacer un análisis, si no una interpretación, porque la disposición creo que está muy mal redactada, pues tendríamos que hacer un análisis de cuál es el sentido y cuál es el pensar del legislador en primera instancia y ahora de la autoridad, porque esta disposición tiene una historia. Recordarás que el año pasado por ahí hubo una iniciativa que nació del seno de la Prodecon de manera inusitada, en donde la Prodecon establecía que para combatir a las empresas fantasmas se hiciera una retención de la totalidad del IVA para las empresas que prestan servicios de subcontratación, y creo que es el antecedente más antiguo en los tiempos recientes de esta retención. Entonces, ellos hablaban en su iniciativa, y lo hacían de una forma más clara, que pretendían retener la totalidad del IVA, por ahí un 10% de impuesto sobre la renta a todas las empresas que prestaran servicios de subcontratación. Se generó mucha polémica, incluso por ahí nos tocó participar en algunos parlamentos, a ti también, en algunos parlamentos abiertos en donde se hizo la discusión respecto de si era o no procedente esta retención, y parecía que el tema había quedado ya por la paz, que se había olvidado. Sin embargo, en esta reforma nuevamente se puso el tema en la palestra, y también se proponía una retención de la totalidad del IVA, lo cual es totalmente inviable, ¿no? Entonces, primero sí decían subcontratación, lo hacían de una forma muy clara, pero ya en la redacción del texto final hay por ahí una confusión que creo que es la que está generando mucha controversia. Sin embargo, en lo poco que sabemos, en la interpretación que ha hecho la misma Prodecon de la disposición, en algunas respuestas que le ha dado el SAT a los contribuyentes, les ha dicho, esto es para el outsourcing. Y otro error, ¿no? Outsourcing sin delimitar que lo que quieren decir es subcontratación, ¿no? Que si ni siquiera existe el término. Hay que analizar. El término outsourcing. Bueno, para entrar en materia, yo creo que es importante que leamos el artículo en discusión, y con base a eso, pues ya, mi estimado Sergio Hamlet, empezamos, ¿no? Claro. Nos dice el artículo 1A, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Nos vamos a ir directamente al cuarto. Y aquí es donde algún creativo no sé qué habrá tomado, pero en fin, sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. En este caso, la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación efectivamente pagada. Pues creo que hay... Ahora me quedé en estado de shock.
O sea, pareciera que a todo, mi estimado, a todos los servicios hoy en día, Con o sin subordinación. con o sin subordinación, dentro o fuera. Sí, que a lo mejor la clave donde quisieron ubicar la subcontratación y después dijeron cualquier cosa, es donde establece que reciban servicios a través de los cuales pongan a disposición del contratante. Entonces, a mí me parece, y digo, finalmente es una opinión porque no hay una concepción clara del tema, pero a mí me parece que el tema clave es aquí poner a disposición del contratante, subordinado o no subordinado, pero ponerlo a disposición donde claramente, bueno, en mi percepción es claro, digo, creo que no hay nada claro en el artículo, donde claramente quieren decir cuando yo ponga a un trabajador para que lleve funciones que te son propias a ti, pero que el trabajador es mío. Pero bueno, si dentro de la relación laboral obligatoriamente exige que tiene que haber subordinación, ¿no? Claro. Y si dentro del nuevo mandato te lo excluye, pues ¿cómo va a haber subordinación? Y para haber subordinación, ¿cómo va a haber subcontratación? ¿Por qué dices que te lo excluyen, Hamlet? Porque hay una parte donde dice con o sin que reciba, ¿cómo lo dice? Estén bajo a la dirección o no, o la coordinación o dependencia del contratante. Sí, es que vamos a poner el caso muy claro de los ingenieros en sistemas que a veces están como implants, le llamábamos dentro de las empresas. Este es un cuarto que está dentro de una empresa en donde está la gente de sistemas y lo pusimos a su disposición. No hay subordinación, no hay supervisión del contratante porque finalmente la subordinación es mía, pero lo pusimos a disposición. Entonces creo que ese tipo de pero casos... entonces parecería que a este personal por eso aparecería que a estas personas que no son del que contrata el servicio, definitivamente no lo son, parecería que también tienen que hacer una retención, porque al final te dice, estén o no bajo la dirección, supervisión, coordinación e independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual. Sí, es que hay una mezcla de disposiciones. Recordarán que en 2009, en el 15A de la Ley del Seguro Social, habla de dirección, cuando hay una relación de que yo pongo trabajadores o coordinación y de contratante. Y dice contratante. Y dice, ¿no? y dice dirección, donde incluso hay tesis que ya hablan de una doble subordinación, un concepto muy raro. Luego en el 15A dice, bueno, pero la subordinación es respecto del contratista, no del contratante. Claro. Y entonces, Y por eso te dicen, estén o no. La misma deficiencia legal que existe en la Ley del Seguro Social, las posibles carencias en términos de definición del 15A de la Ley Federal del Trabajo, hacen que todavía pongan esta, que confunde todavía más todos los Y es que demás cuando te lo términos. dice después de la coma, Sergio dice que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición. Te dice a través del contratante o de una parte relacionada de o no. Y es muy claro porque... O sea, cuando digo una cosa, así como digo una cosa, Sí, digo sí, otra. sí, exacto. Y es claro que se deja entrever y por eso crea confusión entre asociaciones, colegios y no se pronuncian bajo un orden estricto de seguir lo que dice ahí, porque finalmente también, como mencionaba Jaime, si yo pongo un implant como despacho en una oficina, en la oficina de un cliente, Yo te hago la pues retención, imagínate, amigo, va a ser la porque- retención. Entonces, mis honorarios menos la retención, ¿no? Claro. Y entonces, ¿cómo va a funcionar? Y hay muchas situaciones en específico que así están ahorita causando mucha Sí, duda, y ¿no? hay que tenerla... Muy bien. Híjole, se empiezan a acabar los tiempos, no duran mucho estos bloques, no sé por qué, pero bueno, les pido me permitan un momento y vamos a una pausa. En un momento regresamos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Aquí mis colegas se ponen de intensos. Jaime, perdón, te quité la palabra. Sí, yo me refería antes que la fracción cuarta a la esencia de este artículo 1A que siempre ha existido en la ley del IVA. Aquí tendríamos que ubicar en primera instancia el tipo de impuesto del que estamos hablando. Estamos hablando del IVA, que es un impuesto indirecto, cuya carga recae en una persona distinta al contribuyente. Yo soy el contribuyente, yo que presto el servicio,
pero finalmente el impuesto se lo traslado, que finalmente es el efecto, a un tercero. Y entonces, este artículo 1A siempre ha perseguido que aquellos contribuyentes que se estima son menos propensos al cumplimiento sean objeto de una retención. Por eso le retenemos a la persona física de honorarios, por eso le retenemos al arrendador. Al de autotransporte. Al de autotransporte. Te vuelves responsable solidario de esa retención, ¿eh? Te vuelves en un trabajador del SAT, porque Claro, un responsable. haces la labor de recaudación y después de entero, porque habría que recordar también que este artículo 1A no admite Que tú acredites ningún el IVA. acreditamiento, No. disminución, compensación. Hasta que no lo enteres. Lo enteras. O sea, aquí no hay más que enterar. Entonces, Aunque tú ya pagaste. Aunque tú ya pagaste una Y parte. de enteradora. Recaudador de la autoridad. Administradora y recaudadora. y entonces la autoridad estima que la actividad de poner a disposición, sin ponerle el nombre de la subcontratación, porque aquí no lo dice, pero quien ponga a disposición personal de otro es un contribuyente propenso a la evasión. Sí, y entonces, para que no evada, o por lo menos para abatir los espacios de la evasión, reténle el 6% del Es impuesto. una medida que, como bien dices, este tema de la retención, de decir, bueno, hay contribuyentes que me resulta muy difícil su detectar recaudación evasión. o detectarlos, ¿no? Entonces, te doy esa obligación. Pero bueno, Y además lo hace de una forma típica, porque todos los demás sujetos, dice, reténles todo el IVA. ¿Por qué le retenemos 2/3 partes o le retenemos el 4 a los transportistas? Porque lo dice el reglamento. Y en este caso particular de la fracción cuarta, ni siquiera das espacio para que después reglamentariamente se haga la mención. ¿no? De Para sino definir. directamente en ley dice el 6% a estos. Ahora hay un tema. ¿Podríamos nosotros hablar si es subcontratación nada más o son todos los demás servicios? Pero algo está sucediendo en el mercado, y en el mercado es que hay personas que asesoran y dicen, entre lo que es o no es, A todos. tú retén el 6%. Correcto. Y sabemos que el tema del IVA no es que no lo pagues, es que este IVA que tú pagas cuando haces tus compras o que tú trasladas cuando haces tus ventas, forma parte de ese flujo de efectivo que tú necesitas. Y me resulta muy curioso porque justamente ayer me dan el caso de uno, ¿sabes qué? A mí no me corresponde la retención, pero mi cliente me está haciendo la retención porque a él le están haciendo la retención. Es una cascada. O sea, ya sin pensar si aplica o no aplica. El cliente está diciendo, a mí ya me retuvieron un IVA, si yo no te lo retengo a ti, voy a entrar en un hoyo financiero. Entonces, se está creando una gran confusión sobre esta parte, ¿no? Sí, es que servicios caben todos, ¿no? Yo te vendo una llanta, pero te la pongo, entonces hay un servicio de colocación, si te retengo. Cuando no es el sentido, ¿no? Dice, no es que estás poniendo al que pone la llanta a mi disposición. Pues podemos caer en absurdos, ¿no? Incluso respecto del sentido de la ley que no existe, Yo quizá. creo que nos faltó, y ya lo comentábamos ahorita en el comercial, hacer un análisis profundo del espíritu de la ley, ¿no? Realmente cuál es la exposición de motivos y después cuál es la intencionalidad, o sea, preguntarle a los legisladores, decir, oye, ¿cuál era tu intencionalidad? ¿Que le retuviera a algunos o a todos? Ya, esa sería como la primera pregunta. Y después, ¿cómo? Sí, pero luego con esta confusión conceptual que tiene el mismo legislador, en donde alternativamente utiliza el término outsourcing, subcontratación y tercerización y cualquier cosa que se le parezca, ¿no? Entonces, Son interpretaciones en esa misma confusión conceptual la plasmaron en la ley, ¿no? Ahí dejaron una confusión que ellos mismos tienen en los términos que utilizamos coloquialmente para referirnos a este tipo de servicios. Ahora te van a decir, lo que quisimos decir fue esto, que sí se los retuvieras. son interpretaciones. Te van a decir que sí se los retuvieras. Yo no creo que en su interpretación van a decir, no, nada más reténle estos y estos no. Porque en la descripción dice todos los servicios, o sea, dice servicios, ¿no? Y cuando dice servicios, pues dejas abierto para todos. Así es que en los alcances ejecutivos está la posibilidad de que vía reglamentaria o incluso vía reglas de carácter general nos dijeran qué es lo que ellos piensan que tendríamos que hacer. Ha habido muchas interpretaciones, ha habido incluso respuesta a contribuyentes que de forma específica le han preguntado al otro lado, oye, ¿y qué tenemos que hacer? Hay por ahí un experto en seguridad social que hizo la consulta directa, que es amigo de algunos de nosotros, Gabriel Aranda, y él le preguntaba a la autoridad, oye, ¿y qué tenemos que entender cuando tú dices que pongan a disposición? Y la autoridad le contestó que sean servicios de outsourcing. Sí, Todos. bueno, Todos los que están fuera, porque outsourcing, mucha gente pensaría que nada más es subcontratación de personal, sino
son todos los servicios que no tengas tú. Eso es lo que dice outsourcing, ¿no? Pero, Es externo, pero finalmente Es un la servicio palabra externo. outsourcing le están refiriendo también a una actividad en específica que ya tienen ellos por en mandato a atacar de alguna manera. No, pero espérame, pero ni siquiera existe el término outsourcing. No existe legalmente. Yo sé, no existe. O sea, ¿y a qué te refieres? Coloquialmente sabemos Claro. que el outsourcing pues es un servicio que tú no tienes y que contratas. Claro, Son fuentes externas. Fuentes externas, a ti ¿no? que no las tienes. Los despachos todos todos pues, somos outsourcing. Entonces, outsourcing. no somos outsourcing porque si alguien te contrata de un servicio que no tiene, ¿me convierto en outsourcing? También te voy a decir que se hicieron 2 consultas de diferentes empresas y una de vigilancia le dijeron que sí, que había retención. Y en otra consulta le dijeron que no. Claro. ¿No? Entonces estamos cayendo. Ahora, hay una confusión con esto. Yo, a ver, lo voy a poner aquí sobre la mesa. A ver, mi estimado Sergio, ¿tú qué harías? Yo no, si, ¿Tú retendrías a todos los yo servicios? no llevaría a cabo la retención. Para mí me queda muy claro que es alguien a quien estoy subcontratando un servicio de personal, ¿sí? Y vaya, llamémosle mal llamado outsourcing, ¿no? O sea, tú lo encuadras. Yo lo encuadro Tú, al servicio de manera personal, subcontratación. tú lo pones Y no lo en un retienes. tema. Y No, lo ahí lo retienes. debo A la retener. Sí, subcontratación. ahí sí lo retengo. ¿Le retendrías a un despacho? No, Tú no harías esa retención. absolutamente para Ok. nada. A ver, Hamlet. Yo ¿tú sí qué? le retendría a todos porque se nos... ¿Qué crees? No, la autoridad no te va a decir, bueno, sí tienes razón, nada más era para la subcontratación. Hasta que no salgan reglas de carácter general, van a decir, ¿qué crees? Nada más era para la subcontratación. Ok. Pero yo creo que como está descrito en la norma, pues es para todos. O sea, a lo mejor nosotros estamos aplicando como, pues sí, la que más me conviene, pues es que ellos sí se refieren nada más a subcontratación de personal, no se refiere a los demás servicios. No sé si lo hicieron intencionalmente dejarlo abierto para generar incertidumbre. Dijeron, bueno, pues a ver cuántos cautivos caen y cuántos no. Sí, aquí el tema, y yo creo que es a lo que te refieres, es que en términos del 26 del Código, el retenedor es responsable solidario. Y después de lo que vimos ayer en la famosa mañanera, ¿no?, donde vimos a todos los personajes involucrados con este tema del outsourcing, de la subcontratación, al procurador fiscal, a la gente del SAT, del Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, todos estaban ahí hablando de subcontratación y en esa confusión, creo que esto los viene idealmente a generar más confusión, más terror. En un momento regresamos para saber qué haría Jaime Flores y qué haría su servidor. Muy bien, en un momento volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. No te quería interrumpir, mi estimado Sergio. Jaime se fue por la tangente, no ha contestado qué es lo que haría él, pero bueno, te voy a dar primero la palabra antes de que nos diga aquí Gracias. mi estimado Jimmy qué haría. Yo quería resaltar que ese artículo 1A desde 2018 en la exposición de motivos, que también tuvo ciertas modificaciones, señala que es interpretación a modo, ¿no? Y aquí estamos casi prácticamente hablando de lo mismo. Cada quien está en una interpretación diferente. Y así como lo señalaba también Hamlet, ¿no? Si retengo a todos, me pongo a retener a todos, finalmente sí va, ¿no? Lo voy a retener y lo traslado. Sí, no es una retención y lo hago a ambos. formar inclusive parte de mi flujo provisionalmente, ¿no? Pero imagínate también qué peligroso por esa parte de la responsabilidad que conlleva el retener y trasladar, ¿no? El efecto económico, ¿no? A mí Sí. siempre me ha preocupado mucho el tema económico, el Claro, tema financiero. el financiero Ajá, para que las empresas fluyan, para que puedan crecer. Pero bueno, ahora sí, mi estimado Jaime, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué? Es que yo insisto en que la parte medular de esta retención de la fracción cuarta es poner o no a disposición gente para nuestro contratante. O sea, el servicio de un despacho, la subcontratación misma o cualquier otro, puede o no implicar que yo tenga gente de mi oficina, de mi negocio, a disposición de mi cliente.
O sea, eso es lo primero que tendríamos que... Jaime es político, que no te delimitar. quiere decir, ya. Es que, por ejemplo, subcontratación, claramente ponemos gente a disposición, como dice Sergio. En algunos trabajos de nuestro despacho, también podríamos poner gente a disposición sin que necesariamente haya subcontratación, sino que simplemente hay una relación de carácter civil. Claro, es correcto. Pero tenemos gente a disposición. En una subcontratación tipo un esquema de construcción, yo contratista tengo gente a disposición de mi cliente. En esos casos, a mi parecer, tendríamos que hacer la retención sin duda. Y fíjate que, yendo más profundo a lo que dices, tendríamos que verificar el contrato de la prestación del servicio con la fecha cierta, la materialidad de ese contrato, de ese servicio intangible, para decir si voy a retener o no. Si nos metemos así, ahora sí que nos estamos metiendo hasta la profundidad, ¿no? O sea, no nada más vamos a ver la parte que establece la norma, sino cuál fue la causa que lo generó. Y entrar en esa profundidad de análisis y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Para qué lo vas a recibir el servicio? ¿Quién te lo va a prestar? Para saber si es un servicio diferente a la subcontratación. Sí, y después la congruencia que debiera existir entre la formalidad del negocio, porque una cosa es lo que pongamos y otra cosa es lo que realmente exista, porque al final del día hoy mucha gente está diciendo, bueno, y para darle la vuelta a la subcontratación, ¿qué te parece si nosotros decimos que vendemos servicio, pero en la práctica, en la realidad, sigue siendo subcontratación? Sin duda. O sea, hay un divorcio entre la formalidad y el evento fáctico, ¿no? Pero entonces, ¿para qué le hubiéramos metido tanto rollo al artículo y hubiéramos puesto pues que todos los servicios, ¿no? Que se presten de cualquier tipo. Pudo haber sido, porque en algún momento se propuso con Sí, el año. la ley de la Prodecon. Vimos el ánimo, ¿eh? Pero ¿por qué no lo definieron claramente, no? Nos hubieran preguntado antes, ¿no? ¿Cómo lo redactaban? El problema es de técnica. Sí, yo lo que no entiendo es por qué no nos preguntan cómo lo deben de redactar, ¿no? Que manden consulta a los legisladores a IDC. Que manden. Pregunto, ¿dónde quedaron los asimilados entonces? ¿Dónde quedaron los honorarios, no? Que finalmente eran las personas que trabajaban de forma insubordinada también con nosotros, ¿no? Ajá, los honorarios. O sea, ¿y esas figuras? Bueno, los honorarios ya están en la fracción segunda. Ya están, Eso ya están en la Y fracción eso segunda. Y ya dicen tienen sus retenciones, que no son etcétera. ni siquiera. Y de igual Y los asimilados en términos del 14 no son objeto de ellos. no son objeto. Claro. Porque están en el capítulo Claro, pero primero, entonces ¿no? también son prestadores de servicio. Pero están en otro... Sí, Ya están, Nuestro supuesto. ya están, Sí, ya está. están especificados, ya dice, esta actividad con este régimen tiene estas Sí, condiciones. porque incluso Sí. esa confusión existió. Sí, sin duda. Nos han llegado consultas donde nos dicen, oye, y es que antes decía que los servicios 10 por 2/3 partes. 2/3 partes. Dice, y ahora el 6%, entonces voy a retener más del IVA. más. O sea, voy a retener el 16.66% de... Bueno, o sea, sí. Pero es que esta confusión legislativa, o sea, da lugar a muchas otras confusiones, ¿no? Pero bien dices que hay una alta falta de técnica legislativa a quien hizo este artículo. Sí, es que se dice, ¿no? Es que la interpretación consiste en darle un sentido a la disposición legal. ¿Y en materia fiscal qué es? ¿A interpretación? Aplicación estricta, ¿eh? Aplicación estricta. O sea, nosotros creemos que no, los servicios nada más son en su contratación. Como es en aplicación estricta, es a todos, ¿eh? Sí, aunque para la interpretación acepta cualquier método de interpretación y... Bueno, tú y yo nos hemos aventado métodos de interpretación, ¿no? Y este es nuestro método, esta es nuestra metodología, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, Jaime se portó muy... Es decente, es muy político. Muy político, ¿no? Muy Pero bueno, ¿qué les diría yo? ¿Qué les recomiendo? Pues que nos esperemos al 24 de enero. No cobre nadie hasta el 24 de enero. No se trata de eso. Mira, de manera personal, yo considero que, viendo la exposición de motivos, que la que sale para el ejercicio 2020, claramente se refería a la subcontratación, claramente. Sí. Entonces, utiliza aquí palabras de contratante y personal a disposición, que son los que trae el 15A de la Ley Federal del Trabajo. Pero yo creo que en ese ánimo, Jaime, que tú dices, de no decir, es que sabes que van a quererte disfrazar parte de la subcontratación como servicios, le vamos a tratar de llenar aquí, y lo único que hicieron fue un híbrido ahí que... Confuso. Un confuso. Un ¿sí? engendro, ¿no? Un engendro más bien. Y bueno, aquí nos llegó pues que hay una petición de la Prodecon, aquí está, que fue enviada al licenciado Edgar Antonio Ladrón de Guevara el 10 de enero del 2020,
por parte de la PRODECON, ¿no? Y nos dice esta solicitud, dice: me refiero al contenido de la fracción cuarta del artículo 1A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado el 9 de diciembre del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece que las personas morales y personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios, te dice todo el artículo, ¿no?, tienen la obligación de retener el 6%. Y dice la PRODECON: al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, de acuerdo a las atribuciones sustantivas de esta Procuraduría, se ha tenido conocimiento que existe incertidumbre por parte de diversos contribuyentes en relación a la interpretación que se le debe de dar al contenido del artículo señalado en el párrafo que antecede. En cuanto a los supuestos en que deberá efectuarse la retención del 6% que debe de realizarse del valor de la contraprestación efectivamente pagada, toda vez que el artículo en su redacción es muy genérico. La PRODECON está diciendo, es muy genérico. Es decir, si bien es cierto, se establece que serán las personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del referido contratante o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, o sea, te repite todo, ¿sí? También lo es que la problemática radica en qué tipo de funciones, hace la pregunta. O lo que es lo mismo, ¿cuáles son los servicios que se van a tomar en cuenta por parte del personal contratante para efectos de la retención? Vamos a traer un catálogo. Distinguiendo los servicios. Sí, pero digo, estamos esperando la respuesta del SAT, pero imagínate que el SAT te respondiera más o menos. O sea, en relación con la consulta dirigida, le respondemos que la retención la tiene que aplicar en términos de lo que dice la fracción cuarta del 1A. Así están contestando, Jaime. Te están redactando lo que dice el artículo. Bueno, en este momento tenemos que ir a otra pausa. Regresamos en el siguiente bloque pues para concluir este tema. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Hamlet está muy intenso porque no puede creer que hayan redactado esto, pero regresaría a este tema, ¿no? La parte fundamental que menciona aquí el tema de la PRODECON es también lo que es la problemática radica en qué tipo de funciones. O lo que es lo mismo, cuáles son los servicios que se van a tomar en cuenta por parte del personal contratante para efectos de la retención, ¿no? Entonces, fracción cuarta del 1 otra ¿no? vez. Hablábamos ahorita de que se han hecho estas consultas y el SAT contesta, prestarán los servicios y nos vuelve a redactar todo lo que dice la fracción cuarta, ¿no? Sí, y que ¿cómo decías que parece una referencia de Excel, una ¿no? referencia circular de Excel. Una referencia circular de Excel, ¿no? Entonces, nos dice... Y bueno, en el siguiente párrafo menciona la PRODECON en este escrito: en atención a lo anterior, toda vez que dentro de las atribuciones sustantivas que tiene esta Procuraduría se encuentra la de velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de los contribuyentes, se le requiere para que en un término de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente oficio, manifieste cuál es la interpretación que el SAT, en específico esa área a su digno cargo, tiene respecto a la interpretación del contenido de la fracción cuarta del artículo 1A de la Ley del IVA. Lo anterior, tal y como se mencionó en líneas precedentes, en atención a las dudas que ha conocido este organismo por parte de diversos contribuyentes en relación con los actos jurídicos objetos de la retención. El escrito fue ingresado al 10 de enero del 2020 a las 11:13 y lo recibió José. No sé quién sea José, pero bueno, lo recibió. ¿No? Esperemos que lo haya pasado a las instancias. No, esperemos que José lo haya pasado a la fundamenta con el 8º constitucional, ¿no? Con derecho de petición. ¿No? Entonces, yo pienso que va dirigido, todo para mí apunta al tema de la subcontratación, pero tienen razón. Hay una aplicación estricta de la norma. Hay una aplicación estricta de la norma.
Hay quienes sí lo entienden así, que es tema de subcontratación, pero por lo mientras todo el mundo está diciendo retén para... Sí, Evitando las responsabilidades que la aplicación estricta refiere al momento en que establezcan cargas a los particulares o se hable de los elementos del impuesto. Claro. Y no sé si esta disposición caería precisamente en esto, porque el impuesto ya está determinado en cuanto a su sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. Y esto es un esquema de retención. Entonces no sé si la aplicación estricta, a lo mejor habría que profundizar un poco en el tema, sería objeto de esta disposición. Ya se van a aventar con lo de la responsabilidad solidaria, que como tú eres responsable solidario de haberla retenido y haberla enterado, pues te vuelves parte coadyuvante de una conducta que tenías estipulada de norma, ¿no? Sí, y el 28 fracción primera de renta, ¿no? Si Sí, estando claro. obligado a retener, no retienes, no enteras, el concepto es no deducible. Claro. Entonces, pues, yo creo que está tan confuso, pero no está tan amarrado de, bueno, pues, si quieres hazlo y si no, que no. Yo creo que sería complicado decir, no, pues nada más va para subcontratación. Creo que la intencionalidad sí era esa, pero como lo escribieron, no es así. No se entiende. Estoy casi seguro que una vez que se hagan las aclaraciones pertinentes, podremos entender que es únicamente para el tema de subcontratación y únicamente referida al personal. Por lo mientras, pues tendremos que esperar. Sí, lo que pasa es que esto lo podemos ensalzar con muchas cosas, ¿no? Porque habría que recordar que en términos del 108, el que habla del delito de defraudación fiscal del Código, habla de que uno de los conceptos que califica la defraudación fiscal es que se trata de impuestos retenidos o recaudados. Claro. Entonces, una omisión de este tipo califica al delito. Y luego, en términos del artículo 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, la fracción esta octava del artículo 2, la octava bis, dice, y si es uno de los delitos calificados y si excede los montos, ¿Y sabes- entonces y nos sabes por- ubica hasta en delincuencia ¿Y sabes organizada. por qué lo califican así? Por la intencionalidad. Hay un dolo totalmente directo. Y aquí no hay dolo, aquí hay, no lo entiendo, ¿no? Ajá. Pero en la interpretación que haces jurídica dices, pues sí, pero como no lo retuviste y tienes una obligación y eres responsable, caes en conductas no nada más de carácter fiscal, sino ya caes en conductas de carácter penal y entonces, bueno, pues es como, si quieres hazlo y si no, no. Pero es un delito calificado. Sí, es un ¿no? delito calificado y 50% como grave. de pena. Delincuencia organizada. Una subcontratación importante. Y la multa es del 100% aparte, ¿no? Aparte no te vas a quitar la multa, ¿no? Aparte, las multas son importantes, ¿no? Son de las más altas en Y retención. el concepto no deducible, si no hay retención, y el IVA no acreditable. Entonces, ¿cuál es tu interpretación? ¿Es sí o no, doctor? Ya no está tan fácil. ¿no? Ya estás hablando de no, ya estás hablando de los Te dice ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto, no? Mejor le pagamos por asimilado, ¿no? En Mejor no términos llegas al penales, servicio, de entrena a tu defraudación empresa. fiscal, todo. Ya estás ahí involucrado. Así que mejoras la retención. Entonces ahora tu despacho de abogados, tus abogados, aunque nunca se presenten Sí, claro. en la oficina, porque dice estén o no estén, Pero están a disposición. ¿no? pero están a disposición, ¿no? Bueno, estoy seguro que es subcontratación únicamente. Muchas gracias, Lo, doctor. lo estaremos, esperaremos la confirmación. Esperemos que para el próximo programa ya lo tengamos clarito. Si no, tendremos que hacer un programa de defensa fiscal penal. Sí, tendremos. Oye, no, ¿qué bueno, hacemos? ya. Y regrésenme todas sus leyes, por favor, porque ¿qué crees? La van a corregir. Sí. ¿no? Habrá que hacerlo. Y bueno, no nos va a dar tiempo de terminar, pero pues también salió otra cosa, mis estimados. A ver, por aquí hay algo que les quiero enseñar. Que está a doble hoja para que lo puedan leer. Sí, todo este asunto. Pues salieron el 9 de enero los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales. Mi estimado Jaime, ¿qué es un criterio no vinculativo de las disposiciones fiscales? Precisamente, y hoy hablando de interpretación, que es lo que estamos tratando de hacer, son criterios de la autoridad, son las interpretaciones que ha hecho la autoridad, que les llaman no vinculativos, por el hecho de que no generan obligaciones ni para el contribuyente ni para la autoridad misma, en donde nos plasma lo que ellos consideran que son prácticas fiscales indebidas. O sea, a través de estos criterios no vinculativos, lo que hace la autoridad es indicarnos o establecernos cuáles son aquellas conductas que ya detectó que están llevando a cabo algunos contribuyentes que en su apreciación son contrarios a la disposición legal. Me está avisando, ¿no? Esto no me gusta. Más bien es una conducta lesiva, indebida, pero no ilegal. Legal.
A su juicio. Diría, Más bien, a como está marcado en la norma, dice, pero ¿qué crees? Con esta conducta me generas una lesión. No es, es indebida, no es antijurídica. Sí, yo considero. Ajá. Por eso dice, no son vinculativos. O sea, tú sabrás si lo haces. Pero es como ay, te amenazo y pásate la puerta y verás que sí te pasa algo. ¿No? Eso es lo que quiere decir con el criterio no mi vinculativo. pregunta sería, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pero ¿no? dice el SAT, por ejemplo, a ver, de acuerdo a lo que establece el artículo 28 de los conceptos no deducibles en la fracción quinta, los viáticos son 5 conceptos. Y habla de transportación de cualquier tipo, la alimentación, el hospedaje, renta de autos y pago de kilometraje. Esos son viáticos. Y esos viáticos únicamente los puedes erogar en favor de 2 tipos de personas, o tus trabajadores o personas que te prestan un servicio personal independiente. Que va relacionado con el servicio que te están prestando, ¿no? En la práctica, hay ocasiones en que en la misma subcontratación que hemos estado refiriendo, los trabajadores son de la contratista, pero están haciendo una función en favor de la contratante, y dice la contratante, a mí se me hace fácil pagarle los viáticos a ese trabajador que no es mío. Tenemos que ir de nuevo a una pausa. Híjole, que no nos alcanza el tiempo a nosotros, no sé por qué. Y bueno, en un momento regresamos. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso. A ver, entonces, un criterio no vinculativo prácticamente es una sentencia del SAT, una manifestación del SAT, un regaño. Una opinión del No, SAT. yo Una opino, opinión, para mí es una práctica fiscal indebida que hagas esto, pero no es vinculativo en ley. O sea, la ley a lo mejor sí me lo permite, pero no le gusta al SAT. Sí, claro, pero Bueno, le gusta a mi parecer. Ajá. La ley me lo permite, Pero de acuerdo a mi interpretación. Pero exacto. la interpretación del SAT dice, pero a mí no me parece. Yo creo que no dice eso la ley. Por ejemplo, dice, no se permite que tú le des a un trabajador, un sindicato, le des dinero, luego el sindicato remunere al trabajador. Pero fíjate, es una práctica fiscal pero entrando indebida. en la profundidad de los criterios no vinculativos, tú me estás diciendo que ciertas conductas pueden ser indebidas pero no ilegales. Entonces, ¿dónde entraríamos en cuándo me puedo aplicar en mi beneficio y no en perjuicio? Porque todos los criterios no vinculativos pues son en que lo que no debo de hacer, no lo que sí puedo hacer. Entonces, como no lo describo en la ley y no está normado, te genero un criterio a través de una norma, de la norma que emito, para que tampoco lo hagas. O sea, tengo que respetar lo que dice la ley y aparte lo que tú crees en interpretación. Lo que está haciendo el SAT es decirme, esto es lo que yo interpreto de la ley. O sea, esta es mi interpretación libre de la ley. Y así la voy a aplicar cuando te fiscalice. Sergio, ¿es como una amenaza? No, es que yo creo que hay que ir un poco más sencillo también, ¿no? Estos criterios no vinculativos seguramente tratan de también decirnos algo en el sentido de, por ejemplo, el 29 de código respecto a los CFDIs, ¿no? ¿Cómo es que lo debo recibir, el CFDI? Y mucha gente pone a disposición un kiosco, un portal para obtener el CFDI. Y eso precisamente atendiendo a un criterio no vinculativo, que es lo que hace la mayoría, ¿no? Nos dan una dirección de correo electrónico, ahí obtenemos el CFDI. Métete, bájalo tú, ¿no? Cuando la ley nos Genéralo dice, tú. exacto, Tú genéralo. te lo tienen que proporcionar en el momento en el que recibes el servicio y pagas. Es un caso muy cotidiano, ¿no? Claro. Dice la autoridad, si tú le das como única opción al contribuyente que se meta al portal y que descargue su comprobante, es una práctica fiscal indebida. Sin duda. Sin embargo, si se lo das como un medio alternativo, si le dices, oye, si quieres ven y yo te lo hago aquí, o si quieres métete al portal, entonces es una práctica debida. Es un ejemplo súper cotidiano. Pero ¿no crees que sería un criterio no vinculatorio más, un criterio absurdo? O sea, porque llegar a decir, oye, si quieres, ven conmigo y te lo doy, pero puedes entrar al portal desde tu casa y tú lo puedes hacer. O sea, es como, vamos a extralimitar la norma para que yo considere que no es vinculativo. O sea, que no es indebido. Sí, el tema es que si el código dice en el 29, se lo tienes que dar en claro. XML y si te lo pide, también en PDF. Sí, hace doble. Y entonces lo que está diciendo es, la obligación versión primera es preinversión. dárselo. Pero después si le das un medio alternativo, que él lo saque por su cuenta. Pero no ofrecerle al contribuyente la oportunidad de dárselo en ese momento,
sería tanto como aceptar que en México todo el mundo tiene computadora, que tiene acceso y que la sabe usar. Claro. Y no es así. Si no te van a dar una factura instantánea, ¿no? También. Bueno, a ver, aquí están los criterios no vinculativos, ya hablamos pues, de qué se supone que son. Pues tenemos 46, un criterio, Por áreas, por leyes. ¿no? sí, un criterio no vinculativo para el Código Fiscal de la Federación, que prácticamente es el que estaban hablando. En la ley del ICR tenemos 46, wow, 46 criterios no vinculativos. En la ley del IVA tenemos 11. En la ley del IEPS nos pusieron por ahí 5. Y en otras leyes que también estaremos viendo. Y hay algo muy curioso porque fíjate que fue reformado la ley del ICR en temas de establecimiento permanente. Y el primer criterio no vinculativo para efectos de la ley del ICR es el establecimiento permanente. Entonces yo también me pregunto, bueno, pues si ya estamos modificando la ley y hay una intención clara de la ley, pues no fue suficiente entonces la reforma que hicieron, ¿no? Y a modo de no llenarnos de todos estos criterios, podremos ir tocando algunos. No los vamos a terminar ahorita, se los aviso, ya tenemos muy poco tiempo, pero nos habla mucho del establecimiento permanente, ¿no? Y dice, nos pone aquí la introducción y dice, por lo anterior se considera que realiza una práctica fiscal indebida el residente en el extranjero que no pague el ICR en México al considerar que no tiene un establecimiento permanente en el país cuando se encuentre vinculado en los términos del derecho común con los actos que efectúe el agente dependiente por cuenta de él con un residente en México. A mí esta parte no me queda clara, sí, porque al final todos estos países o donde tú haces, tú por lo regular tienes un agente en el país en el que estás operando, ¿no? Evidentemente hay contratos o hay actos de derecho común que tienes con este agente y no necesariamente tienes el establecimiento permanente. Aquí hay que ubicar que la ley del impuesto a la renta en el artículo primero establece 3 supuestos de causación si lo ubicáramos en términos de residencia. Sí. La primera, todos los residentes en territorio nacional, persona física o persona moral, tenemos que pagar en México. Residentes todos los que en términos del 9 del Código Está Fiscal. el principio de residencia. En ¿no? segundo lugar, dice, si tú eres un residente en el extranjero, pero tienes un establecimiento permanente, y entonces el 2 dice, establecimiento permanente es cualquier lugar donde tú lleves a cabo actividades empresariales o prestes servicios profesionales. Que es donde se genera la riqueza. Resides en el extranjero, pero tienes un establecimiento permanente aquí, entonces tienes que pagar impuesto a la renta por los ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente de fuente mundial. Por eso, entonces estás hablando de 2 principios, el de residencia y en el segundo te toca el de establecimiento permanente. El de el origen del ingreso. Y el tercer supuesto es, si tú eres un residente en el extranjero, pero sin establecimiento permanente en el país, obtienes ingresos en él, entonces tienes que pagar impuesto a la renta en México, que es precisamente la modificación por todos estos esquemas de plataformas virtuales, de personas sin un origen claro dentro del país, llegan a obtener ingresos en México, también tendrían que pagar impuesto a la renta en México. Y entonces ha habido mecanismos en ocasiones de elusión, más que de evasión, en donde yo obtengo ingresos en un país sin tener sede ahí y aparentemente sin tener un representante, porque muchas de esas veces, bueno, es que yo no soy representante, yo nada más estoy aquí haciendo funciones de intermediación, de visoría. Entonces lo que dice el criterio es, si alguien simulando que no tiene relación con una persona, pero sí existe en el derecho común, trata de evadir esta responsabilidad del establecimiento permanente, comete una práctica fiscal indebida, ¿no? Adecuándonos ya a los nuevos tiempos. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, qué barbaridad, no nos alcanza. Solamente pudimos ver un criterio.
Y eso más o menos, ¿no? Y eso más o menos, tendremos que platicarlo en el siguiente programa, pero pues les agradecemos mucho, como siempre, muchas gracias por sus valiosos comentarios y nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. 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 IDC TV, asesor fiscal, jurídico y laboral, presentó